Es un gusto para mí, como presidente del capítulo, que hayan organizado la doctora Chadi Beltrame y el doctor Marcelo Lenz un curso de estas características, y agradecerles a todos ustedes que se han participado y han enriquecido el curso. Me han dejado un tema para hablarles a ustedes, que es el trasplante hepático por lesión de vía biliar, y en el cual me voy a referir durante los próximos minutos. El trasplante hepático por lesión de la vía biliar es una indicación excepcional para tratar una lesión de vía biliar, una lesión quirúrgica. Es una circunstancia excepcional y no es una indicación para tener en cuenta presente, y vamos a ver a lo largo de la charla en qué ocasiones uno tiene que pensar ello. Solamente cuando sea la única terapéutica posible, porque tiene una gran morbimortalidad. Vamos a repetir algunos conceptos, pero creo que son fundamentales para meternos en la charla. Es decir, las lesiones quirúrgicas de la vía biliar en general atacan a pacientes jóvenes, cuando son inadvertidas, ocasionan muchas complicaciones posoperatorias, y eso lleva a que los pacientes necesiten cirugías, muchas veces para solucionar el problema de la peritonitis inicial, drenajes percutáneos y reparaciones en una segunda o tercera etapa. Todos estos procedimientos, si no cumplen con el objetivo, que es reconstruir o restablecer el flujo adecuado de bilis, hacen que el paciente evolucione mal y el hígado llegue a tener daño y una enfermedad hepática terminal. Lo que tenemos que tener bien presente es que esto es una enfermedad benigna que se puede transportar en un calvario para el paciente. La lesión quirúrgica de la vía biliar es una complicación más grave y la más letal de la colecistectomía. Como ya lo habrán dicho, está asociada con mayor mortalidad posoperatoria y una calidad a largo plazo muy deficiente de vida. Los pacientes, se lo habrán repetido varias veces a lo largo del curso, deben ser referidos a un centro terciario especializado para la reparación. Y es la única manera de lograr así los mejores resultados a largo plazo. Esta diapositiva, que seguramente ya la hemos mostrado, muestra cómo aquellos pacientes que han tenido una lesión de vía biliar tienen una sobrevida alejada muy por debajo de aquellos pacientes que no la han tenido. Estos datos fueron tomados por Plum de Medicare, que es un sistema de atención en Estados Unidos en el cual evaluaron cerca de 1.570.300 colecistectomías, donde el 0,5% de los pacientes presentaban lesión quirúrgica de la vía biliar. En otro estudio similar, hecho en Suecia, pero que pusieron énfasis en otro aspecto, ustedes ven que la curva que ustedes pueden ver hacia la izquierda es similares características, pero en el gráfico a la derecha, ellos evidenciaron que cuando no había una lesión de vía biliar o se había detectado precozmente, la curva de sobrevida alejada era muy similar a cuando la detección había sido en forma tardía. Entonces ellos avisaban que para evitar esta detención tardía suponen siempre la necesidad de hacer una colangiografía intraoperatoria. Y en este cuadro ustedes ven la evolución de aquellos pacientes en los que se hizo colangiografía intraoperatoria y se detectó. La sobrevida es mejor que en aquellos que se intentó y no se pudo hacer, o en los que directamente no se realizó colangiografía intraoperatoria. Esto es para remarcar siempre la importancia de esto, sobre todo cuando la anatomía no se ha reconocido muy bien. Bueno, la entrada de la colecistectomía laparoscópica ha llevado a lesiones más graves, más altas, con más lesiones vasculares asociadas, acompañadas de un mecanismo térmico que muchas veces es resección de la vía biliar, y es lo que ha introducido lo que prácticamente antes no existía, que es una falla aguda, grave, que muchas veces lleva a una falla hepática fulminante. Y esto ha dado origen a lo que se mencionó en un paper como lesiones complejas, que son aquellas que comprometen el confluente biliar, las altas con varios intentos previos de reparación, las que tienen lesiones vasculares asociadas y cuando se asocian a hipertensión portal y cirrosis biliar secundaria, que son las complicaciones más graves de la lesión de vía biliar. Por supuesto que esto
le voy a remarcar, y tenemos que tener siempre presente que los factores que hacen que se desarrollen complicaciones mayores son la presencia de peritonitis al momento de hacer la reparación quirúrgica, cuando una lesión es alta, si tiene lesión arterial asociada y si se han efectuado reparaciones previas. Y Schmidt estudió muy bien en su trabajo publicado en el British en 2005 cómo la presencia de peritonitis cambia la evolución a largo plazo, igualmente la presencia o no de lesión arterial, y que la reparación haya sido directamente y efectiva o haya tenido intentos previos de reparación. Eso sugiere una mala evolución. Bueno, hay dos situaciones que tenemos que tener en cuenta, ya le dije. La falla hepática aguda, que en general es una lesión biliar y vascular asociada, que además se asocia a otras complicaciones que determinan que puede llevar a una falla hepática fulminante y considerar el trasplante en esta situación de emergencia. Es raro que una lesión biliar, una lesión vascular asociada solamente de por sí, si no se acompañan de una complicación que más de una vez es consecuencia de intentar reparar esta falla por personas que no están experimentadas y conlleva la realización de hematomas o más lesión que hacen de una falla hepática aguda que requiere un trasplante en forma de emergencia. Vamos a ver que hay varios casos publicados en la literatura y a lo largo de la charla vamos a hablar. Pero lo más común que nosotros vemos es la falla hepática crónica, que es aquella que lleva a la cirrosis biliar secundaria como consecuencia del fracaso del tratamiento efectuado en un primer momento. Entonces, con lo que decíamos previamente, las fallas en los procedimientos terapéuticos o manejo inapropiado de la colestasis y la infección es lo que lleva a las complicaciones más tardías, de los cuales la estenosis y la atrofia lobar son leves y pueden tener tratamientos no tan severos como cuando hay hipertensión portal y cirrosis biliar secundaria, como vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre cuando en una lesión de biliar que no está tratada adecuada y en forma adecuada hay una inflamación local persistente? Eso ocasiona colangitis. La lesión vascular hace que el hígado esté mal irrigado y sufra, ocasionando una colestasis crónica que lleva a una estenosis de la reparación que se haya hecho inicialmente y a las otras consecuencias que puede ser la atrofia de una parte del hígado acompañada con hipertensión portal y cirrosis prolongada. Esto puede ser prevenido o tratado con radiología, con una nueva hepático y anastomosis, y muchas veces requiere resección hepática y trasplante hepático. De resección hepática ya se habrán referido, se referirán en otra charla, y hablaremos del trasplante hepático. Entonces, los factores pronósticos más importantes que tienen que ver con la estenosis del hepático y ayunas son la inflamación activa perioperatoria y el cirujano inexperto. Y acá volvamos a decir que frente a una lesión de vía biliar es preferible diferirla y repararla por un grupo especializado para obtener los mejores resultados. Dentro de los factores predictivos, luego de una reparación, la persistencia de la fosfatasa alcalina elevada a partir del sexto mes se correlaciona con una mala evolución del hepático ayuno y las probabilidades de restenosis y todos los fenómenos que había descrito previamente. Por lo tanto, ante esta sospecha, está sugerido en día el tratamiento precoz o percutáneo. La reparación inadecuada, por supuesto que es otra de las causas, y además lleva a la pérdida del injerto, necesitando cada vez hacer reparaciones más altas que a veces no pueden ser posibles. La colestasis crónica ocasiona proliferación ductal, fibrosis e inflamación portal, y estos cambios histológicos hacen que llevamos a la cirrosis. La ausencia de fibrosis en los pacientes con estas características, la evolución de la cirrosis puede ser muchísimo más rápido que en otro paciente con otro tipo de inflamación hepática. Y a veces podemos ver cómo progresa en muy pocos meses y en poquito tiempo, en menos de 2 o 3 años, puede llegar de un grado 0 a un grado 3, es decir, a una cirrosis establecida, y esto está bien descrito por Nagy y sus colaboradores en un artículo publicado en la Archives of Surgery en el año 2004. Entonces, la presencia de cirrosis y cirrosis biliar secundaria y la aparición de hipertensión portal
es uno de los factores de riesgo más importantes para el aumento de la morbimortalidad. Aquellos pacientes que tienen cirrosis biliar secundaria, todavía manejada con un Chailá, tienen muy bajos resultados con una reconstrucción biliar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta que muchas veces, pese a tener una hepático y una anastomosis permeable, los pacientes van a tener mala evolución. Una de las pacientes que fue derivada del hospital italiano por una estenosis de hepático y una anastomosis en la década del 90 y se consideró que tenía una mala anastomosis y estaba estenosada y se podía hacer, se la reoperó. Cuando se la reoperó tenía una cirrosis leve, un Chailá, super A, podríamos decir, y la paciente luego de 8 o 10 años de esa reparación, si pese a tener una anastomosis permeable, evolucionó a una cirrosis y necesitó un trasplante posterior en la evolución. Por supuesto que la reparación en aquel momento le permitió 10 años vivir con su hígado original, con una aceptable calidad de vida, sin necesidad de someterse a un trasplante con lo que implica el trasplante. Entonces, ¿cuándo se indica el trasplante en un paciente con una lesión quirúrgica labial biliar? Cuando hay una enfermedad hepática crónica avanzada, cuando no tiene otro tratamiento alternativo y cuando no tenga ninguna contraindicación el paciente para poder efectuar ese tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente presenta? Puede ser ascitis intratable, que obliga a paracentesis y drenajes, la ictericia progresiva, la presencia de hipertensión portal con episodios reiterados de sangrado varicial. Ustedes aquí pueden ver que pese a ponerse un stent y todo lo demás, el paciente tiene una mala calidad de vida, obliga a colocación de drenajes percutáneos y además progresa su enfermedad. La presencia de colangitis a repetición, el prurito intratable o la pobre calidad de vida, porque son pacientes que están, como ustedes pueden ver aquí en la foto, con 1, a veces 3 o 4 drenajes colocados para poder drenar ese hígado y vivir con una pésima calidad de vida. La primera comunicación de pacientes trasplantados por lesión quirúrgica biliar fue hecha por el Dr. Mosa en el año 1990, 4 pacientes y que tuvieron todos una muy mala evolución luego del trasplante y que el comentador de ese trabajo dijo que muy probablemente los pacientes fueron trasplantados muy tarde o en el inicio de cirugía. En el Hospital Italiano de Buenos Aires presentamos una casuística que fue publicada en el año 2002 con una de las primeras series que fue larga con 8 pacientes trasplantados por complicaciones de lesión de vía biliar, de los cuales 2 de ellos eran secundarios a cirugía de hidatídica y el resto por colecistectomías que habían sido tanto realizadas en forma abierta como en forma laparoscópica. El intervalo entre la lesión de vía biliar y el ingreso a lista de espera fue amplio, promedio 41 meses, y la última reparación había sido bastante tiempo anterior a la cirugía, con un promedio de 26 meses. En ese grupo de pacientes se evaluaron 14 para trasplante, se trasplantaron 8, 3 fallecieron y 3 estaban en lista de espera. La mortalidad perioperatoria fue elevada luego del trasplante con 12,5 pacientes, 1 falleció a los 7 meses luego del trasplante y 6 de ellos tuvieron una sobrevida alejada con buena calidad de vida. Casi simultáneamente apareció otro trabajo de Nordin, publicando una cantidad de pacientes. Él en ese trabajo analizaron la evolución de los pacientes con lesiones de vía biliar y hicieron 4 subgrupos, aquellos que habían necesitado tratamiento endoscópico, aquellos que habían manejado sin necesidad de cirugía, y el grupo 4, que es el que nos interesa a nosotros, habían sido pacientes que habían necesitado efectuar un trasplante hepático. Presentan nada más que 4 pacientes, uno de los cuales tuvo mala evolución a séptimo mes y falleció, y el resto habían tenido. Este paciente que falleció había sido trasplantado concomitante con un virus C y un hepatocarcinoma que presentó una recidiva luego de la cirugía. Posteriormente, Thompson publica otro trabajo donde aparece aquí, él habla del manejo entre resección hepática y trasplante para pacientes operados por lesión de vía biliar, y de 119 pacientes que le derivaron, 14 fueron candidatos para resección o trasplante. 9
era para resección, de los cuales hicieron 6 hepatectomías, 2 segmentectomías lateral izquierda y uno lo pudieron solucionar con drenaje y estén sin necesidad de hacerle un drenaje. De los 5 pacientes que le llevaron para trasplante hepático, todos por cirrosis biliar secundaria, solamente 2 pudieron ser trasplantados, como se ve en el gráfico, y el resto falleció, o porque no tuvieron condición de clínica de poder ser sometidos o esperando el trasplante. De los trasplantados, uno falleció y uno sobrevivió. Hasta aquí estamos viendo que esta cirugía de trasplante hepático tiene bastante mortalidad comparada con otras cirugías. Posteriormente, también el grupo del Hospital Italiano presenta una serie más grande, donde sobre 20 pacientes con lesión de biliar hubo 16 trasplantados con 4 muertes en listas de espera. Eso representaba el 3,5% de todos los trasplantes hepáticos realizados en adultos. Vayan viendo estos números que vamos a compararlos con otras estadísticas. Y el 7,3% de todas las lesiones quirúrgicas de vía biliar tratadas en ese centro durante el mismo periodo. Aquí está la descripción de todos los pacientes. Ustedes ven los 16 pacientes trasplantados y los 4 que no fueron trasplantados. Y quiero remarcar a todos que la mayoría no había sido reconocida la lesión en el momento de la cirugía, lo cual era que no reconocerlo ya habla de una lesión. Y otra de las cosas importantes es que la gran mayoría de ellos habían tenido por lo menos uno o algunos 2 o 3 procedimientos quirúrgicos o percutáneos previo al trasplante hepático. Ustedes ven acá la mortalidad posoperatoria fue de 2 pacientes y la mortalidad alejada, algunos pacientes por una complicación quirúrgica que obligó a retrasplante y falleció después del retrasplante, y los otros por otra patología no relacionada. Y en el gráfico acá de la sobrevida ustedes van a ver esta curva que se va a repetir en todas las series, que cae abruptamente al principio. La mortalidad es alta al principio, pero después los pacientes tienen una buena calidad de vida. Yo ya les voy diciendo que el trasplante hepático para un paciente con una cirrosis biliar secundaria, consecuencia de una lesión quirúrgica de vía biliar que no fue tratada correctamente, si bien se va a someter a una cirugía que tiene una gran mortalidad perioperatoria, la evolución a largo plazo de estos pacientes es muy buena. Hicimos también con el grupo del Hospital Italiano una experiencia multicéntrica en Argentina, donde se habló de 19 trasplantes hepáticos realizados en Estados Unidos entre 3 centros, y este grupo de pacientes podemos determinar las causas en este trabajo. Ustedes vean que en este trabajo incluye un paciente con una falla hepática fulminante. Fue la primera falla hepática fulminante relatada en Argentina, que después vamos a mostrar más adelante, y el resto todos por cirrosis biliar secundaria. Los síntomas, los que habíamos mencionado antes: colangitis, hemorragia, prurito, ascitis intratable, complicaciones de la infección como abscesos y peritonitis. Esas fueron las indicaciones del trasplante y la presentación clínica de ellas. Lo que podemos ver en este trabajo es que cuando se agruparon los pacientes por periodo, ustedes ven cómo se va notando una disminución de la cantidad de pacientes trasplantados en los diferentes periodos, empezando por la década del 90 y terminando casi en el 2010. Lo cual nos hizo pensar que muy probablemente los pacientes estaban siendo tratados mejor en cuanto presentaban una lesión de vía biliar, y eso evitaba que llegara un grupo de pacientes a presentarse con lesiones tan graves o progresivas como la cirrosis o la hipertensión portal, para los cuales el único ofrecimiento posible es un trasplante hepático. En cuanto a la colecistectomía, tenemos más colecistectomías abiertas que laparoscópicas. En casi todos muchos tienen lesiones asociadas de la vía biliar, y la cirugía solamente, como habíamos dicho, de los 19 pacientes trasplantados, en solo 6 casos fue identificada la cirugía en el inicio, como en la serie del Hospital Italiano. Casi todos habían tenido intento de reparación en el centro primario con una media de 2 procedimientos, y el tiempo entre la lesión y el trasplante promedio fue de 71 meses, con un rango bastante diferente. Por supuesto que 0,2 había sido el paciente con la falla hepática aguda. Ya hablamos de las indicaciones. Estos pacientes, probablemente comparado con los pacientes trasplantados en otra serie, te dan un MEL bastante más alto, y esto es uno de los problemas de los pacientes que tienen una lesión
de vía biliar y que tienen que someterse a un trasplante, que tienen que llegar a un mail que tienen una gravedad importante para acceder a un órgano en el trasplante hepático. Y ese es uno de los problemas, por los cuales la única opción que tienen es pedir una vía de excepción para situarlos antes. Y si no, en este grupo de pacientes que están desnutridos, mal alimentados, con drenajes percutáneos y con cirrosis biliar, se trasplantan en muy malas condiciones y eso habla de la mala evolución. Casi todos los pacientes fueron trasplantados con órganos enteros, pero también con un split. Y ustedes verán la curva que se tiene aquí, es muy similar a la curva que habíamos mostrado previamente en la experiencia propia del hospital italiano. La morbilidad posoperatoria fue muy importante, ahí los pacientes tienen adherencias, la desviación diafragmática, las perforaciones intestinales son muy comunes y eso hace que tengamos mucha mortalidad y la mortalidad posoperatoria también es bastante. Bueno, esta es la serie de los pacientes. Ustedes vean que los dividieron en aquellos pacientes que se había efectuado colecistectomía laparoscópica o colecistectomía abierta. Y una de las cosas que remarcan es que la mayoría de los pacientes que presentan lesión vascular estaban asociados a colecistectomía laparoscópica, más que colecistectomía abierta. De los 27 se hicieron 25 trasplantes, 12 en pacientes con colecistectomía laparoscópica y 13 con pacientes con colecistectomía abierta. Todos los pacientes trasplantados por falla hepática aguda fulminante lo habían sido por bueno, por supuesto que en ese trabajo ellos muestran las series publicadas, por las cuales aparece la serie del hospital italiano y todas las otras, y dividen los pacientes entre aquellos que fueron hechos por cirugía laparoscópica o no. Hablan de 25 publicaciones donde hay trasplante por lesión de vía biliar y excluyen 13 que no estaban bien los datos o que se repetían en publicaciones. Ustedes aquí pueden ver y remarcar en aquellos trabajos donde el trasplante fue hecho por una falla hepática aguda y la mayoría de los pacientes tienen varias evolución después de ello, como el paciente trasplantado en la serie argentina. Y el resto fueron por cirrosis biliar secundaria. Entonces, cuando ellos hacen la comparación en el estudio con otros estudios de cirugía abierta o cirugía cerrada, se puede remarcar muy bien que en los pacientes que tienen colecistectomía laparoscópica, las lesiones vasculares asociadas son mucho más frecuentes que en aquellos que tienen cirugía abierta y la falla aguda se presentó solamente en pacientes que tenían colecistectomía laparoscópica y que en ningún paciente donde se había hecho colecistectomía a cielo abierto. Es decir, que todos los pacientes con indicación de trasplante por falla hepática aguda, la lesión fue hecha durante una colecistectomía laparoscópica. Y en la curva de sobrevida que ellos muestran es muy similar a la que nosotros mostramos, con una caída fuerte al principio, en los primeros días, y sobre todo aquí causada por la presencia en este grupo de pacientes trasplantados por falla hepática aguda, y después la curva se estabiliza y tiene una buena evolución a largo plazo. Ellos plantean 3 escenarios, de los cuales creo que son 2 los escenarios, y el segundo es un poco rebuscado, que es o una falla hepática aguda fulminante, con isquemia y necrosis por lesión biliar y asociada vascular arterioportal. Ya les repito nuevamente que siempre tiene que asociarse alguna complicación durante la cirugía de reparación, porque es excepcional una falla hepática aguda fulminante solamente por lesión de un pedículo hepático, ya sea en general es el derecho, la arteria hepática y la porta derecho del hígado. Cuando uno intenta una reparación y puede producir una lesión de toda la arteria hepática, o de toda la porta, o de todo el árbol biliar, ahí es cuando se puede producir una falla hepática aguda fulminante, que la única opción que tenga es un trasplante. Ellos hablan de que cuando uno hace una cirugía inicial reparadora y se acompaña con estenosis precoz y lesión vascular, hace una falla hepática aguda tardía, a las semanas o meses. Ese es el segundo estadio que ellos presentan, y el tercero, el más común, es cuando de la cirrosis biliar secundaria que hemos referido durante toda la presentación siguiente. Tenemos otro trabajo, que es el de Viali, un trabajo que presenta un trabajo italiano que hace una recopilación y que también remarca que
los pacientes en general con colecistectomía laparoscópica tienen lesiones más altas, que cuando son reparadas en otro centro, en general son no especializados, es que tienen problemas, y muy poquitas diagnosticadas en intraoperatorio. Es decir, le estoy mostrando trabajos que muestran coincidencias en todos con respecto a los factores predominantes y que pueden hacer llevar a un fracaso en la reparación inicial que deviene después en una cirrosis, hipertensión portal y necesidad de un trasplante. Entonces, los factores comunes no reconocen la lesión inicial, la reparación en centros no especializados, asociación de lesiones vasculares y de sepsis. Y por supuesto, factores de mal pronóstico luego de la reconstrucción son la derivación tardía, una lesión alta y extendida. En este trabajo también se muestran un montón, se hace una recopilación de todas las series, en las cuales figuran las que hemos mencionado, Sadeo, Parrilla, la de nuestra del Hospital Italiano, y en esta serie solamente ellos presentan 2 pacientes, de los cuales uno tenía una falla hepática fulminante y otro paciente una cirrosis biliar secundaria. Pero en esos pacientes con la falla hepática fulminante, ellos describen que el paciente presentó un hematoma gigante del hígado al intentar hacer la reparación, que obligó a hacer una hepatectomía total y dejar el paciente, como está aquí, como se ve en la diapositiva, en forma anhepática. Se deja la vena cava, se clampean las venas suprahepáticas, e hicieron un porto cava y se lo colocan lista porque no se podía detener el sangrado de ese paciente. Esta técnica fue descrita para el tratamiento de este tipo de lesiones por Parrilla, por eso la ponemos aquí, pero ellos han tenido en este paciente. Es una hepatectomía total con preservación de un porto cava al paciente y la presión de la se mantiene también la vena cava inferior. El paciente queda en forma anhepática, se lo anota rápidamente en lista de espera, aparece un hígado y es tratado urgentemente. En esta otra serie, que es francesa, los pacientes, ellos recibieron 6 pacientes para trasplante hepático, que significaba el 0,4% de todos los pacientes que fueron trasplantados y de las lesiones que fueron derivadas. Es interesante en este trabajo que hacen una recopilación de los pacientes y donde aparecemos nosotros. La cantidad mayor de pacientes fue provista por Argentina, 16 en el trabajo que le había mostrado de Santibáñez. Es un honor aparecer en este tipo de trabajos, no creo que tan honor. Bueno, ellos tienen 6 pacientes trasplantados, hacen una descripción de cada uno de ellos en esta lista, y la mortalidad de los pacientes luego del trasplante es solamente uno de los pacientes y otro necesitó retrasplante. Son todos pacientes con cirrosis biliar secundaria que muestran que tienen una evolución a largo plazo. Bueno, en este otro trabajo que se presenta, este otro grupo que publicado con posterioridad, muestran 5 pacientes trasplantados. Los 5 pacientes trasplantados, lo que llama la atención es que han hecho reparación con anastomosis bilio-biliar, sin necesidad de un hepático en RU, lo cual no nos parecería de lo más común a nosotros, pero bueno, ellos han recurrido a poder hacer, probablemente la lesión ha sido muy alta y han encontrado la vía biliar y por un injerto entero con una biliar larga les ha permitido efectuar una reparación. Muy probablemente estos pacientes que han operado no tenían tantas operaciones previas, porque es difícil en un pedículo con lesión biliar poder encontrar la vía biliar inferior y muchas veces uno lo abandona y con encontrar la arteria y la porta ya está suficientemente contento. Bueno, en este otro trabajo presentado por Lauterio en el World Journal of Pathology del año 2017, habla con el trasplante hepático para el tratamiento de lesiones iatrogénicas del hígado, muchas veces causadas por otro tipo de lesiones que no sean una colecistectomía. Y acá habla de cirugía bariátrica, donde producen la sección del pedículo hepático con un stapler por error. Lo mismo se produjo en una adrenalectomía y luego de un TIPS que produjo una lesión de vía biliar con un hematoma gigante que necesitó un trasplante. Y ellos, en la experiencia de ellas, hicieron una resección hepática luego de un paciente por una resección hepática que produjo un hematoma gigante intrahepático que produjo necrosis y lo trataron con embolización, el paciente no lo pudieron hacer, y luego de un Whipple que tuvo necrosis hepática.
Este es el caso de aquel paciente que ellos muestran, que tuvo una cirugía por una litiasis intraplática, le hicieron una exploración con drenaje alveolar y hepático y una anastomosis, presentó un hematoma, hicieron una embolización, que la embolización aparentemente se fue de las manos y produjo un hematoma gigante que llevó a una falla hepática aguda conformemente con necrosis hepática, y al paciente lo anotaron para trasplante. Aquí está la imagen del hígado en el momento del trasplante. Pudieron hacer un trasplante con un manteca de bebé, el paciente está vivo luego de ese trasplante. Esta es otra causa de una falla hepática fulminante que lleva a un trasplante. Bueno, y otra de las series más importantes publicadas es un trabajo que está tomado del UNOS, es una recopilación de todos aquellos pacientes trasplantados en Estados Unidos por lesión de vía biliar. Y el objetivo de este trabajo, piensen que es un paciente tomado del UNOS, ellos pudieron sacar solamente los datos de los pacientes y no cuál fue el origen de lesión, sino solamente aquellos trasplantados por lesión de vía biliar. Y lo interesante de este trabajo es que de 101.200 trasplantes hepáticos realizados, 61 fueron por lesión quirúrgica biliar, es decir, el 0,06% de los trasplantes. Yo les mostré que en las series publicadas en Argentina el 2% y el 3%, y se considera que en el registro europeo la cantidad de pacientes trasplantados por lesiones quirúrgicas biliar es el 1%. En Estados Unidos o hay un subregistro en el 1 o es muy baja. Ellos analizaron las características de donantes y receptores y compararon en un subgrupo los trasplantes realizados por cirrosis biliar secundaria contra otras hepatopatías y evaluaron la pérdida temprana de injertos, mortalidad perioperatoria a 30 días, supervivencia del injerto y el paciente y duración de la estadía hospitalaria, tratando de buscar predictores de sobrevida del injerto y del paciente. Comparando el grupo de pacientes trasplantados por lesión quirúrgica de vía biliar con otras hepatopatías benignas, el trasplante en lesión de vía biliar fue mucho más frecuente en mujeres, tenían menos infección por virus F, el tiempo de isquemia fue mucho más largo, de isquemia fría, lo cual habla de una cirugía más compleja. La creatinina de estos pacientes fue menor y una bilirrubina mucho mayor. La mortalidad a los 30 días es el 30% por trasplante de lesión de vía biliar, lo cual habla de una mortalidad bastante elevada, mientras es el 4% por otras patologías, y a los 90 días del 13% por lesión de vía biliar, mientras que por otras patologías 6,9%. Hay una mayor tasa de retrasplante en este grupo de pacientes y el trasplante por la indicación por lesión de vía biliar fue un fuerte predictor de pérdida temprana, asimismo como la presencia de sexo femenino. Los pacientes que están, según este estudio, sometidos a trasplante por lesión quirúrgica biliar tienen 8 veces más tasa de pérdida de injerto comparado con otros durante los primeros 7 días. Sin embargo, a largo plazo, los pacientes trasplantados por lesión de vía biliar tienen tasas similares de sobrevida a los trasplantados por otra patología o incluso un poco más elevada. Tengamos en cuenta que compararon solamente patologías benignas y no malignas. Y acá ustedes ven las gráficas como, al igual que lo que venimos mostrando siempre, hay una caída brusca en los primeros días y luego la sobrevida se establece y sobre todo está la sobrevida del grafo, y si hablamos de sobrevida del paciente es mucho mayor a largo plazo que la sobrevida por otro tipo de patología. Bueno, por último les vamos a mostrar un trabajo publicado por un grupo brasilero donde presentan 10 pacientes trasplantados en un solo centro de Brasil, donde tenemos también para remarcar que han reparado uno de los pacientes con una ducto anastomosis, que el 80% de los pacientes que ellos trasplantaron fueron por colecistectomía abierta y no cerrada, y que en general el número de procedimientos previos que tenían era de 3,5 previo a la reparación. Ellos tuvieron 3 fallecimientos y el resto de los pacientes vivos, con lo cual hablamos del 30% sobre los 10. En este mismo trabajo, ustedes ven que representa el 0,6% de los pacientes trasplantados, la trasplante por lesión de vía biliar. Ellos trasplantaron 12 pacientes por cirrosis biliar secundaria y por lesión quirúrgica 10, y ellos remarcan que el complejo es mucho más complejo técnicamente, que requiere un mayor tiempo operatorio, mayor sangrado, pronóstico alejado y que la evolución alejada es similar a otras indicaciones.
Es complejo técnicamente porque estamos operando a pacientes que tuvieron 2 o 3 procedimientos previos, procedimientos percutáneos, el ilio o el pedículo hepático está operado con mucha fibrosis y adherencia y eso hace que esto sea. Y acá lo vemos en la cantidad, en este mismo trabajo de pacientes, la cantidad de transfusiones que necesitaron con respecto a otros pacientes pese a haber usado el Self-Cycle. Entonces ellos dicen que es una de las series más importantes publicadas de un solo centro. Nosotros hemos encontrado esta y la del Hospital Italiano como las grandes, el resto de las series son o multicéntricas o múltiples. Y ningún paciente de ellos fue trasplantado en forma por falla hepática aguda, todos fueron trasplantados por falla hepática crónica. Entonces, los pacientes que tienen un impacto negativo son aquellos que son derivados en forma tardía, una lesión extendida cuando hay injuria vascular y biliar y múltiples intentos de reparación. El trasplante en falla hepática aguda por lesión de vía biliar. La racionalidad es que hay una lesión de vía biliar compleja con lesión vascular asociada arterial y venosa. Esto hace necrosis inevitable y requiere o una resección hepática de emergencia. Muy probablemente el involucrarse en esto ha llevado a que los pacientes tuvieran hematomas, hemorragias, mayor progresión de la enfermedad y tener que recurrir al procedimiento de salvataje que les mencioné anteriormente o derivar al paciente para ser anotado en trasplante en lista de espera de emergencia, muchas veces con un PAC. La mortalidad en la falla aguda es altísima, muchos de los pacientes no llegan al trasplante, como les mostré en el grupo de parrilla, que 2 no llegaron, y todos de ellos se trasplantan con falla multiorgánica o sepsis, lo cual hace que este trasplante sea de salvataje, sea realmente una jugada y no una posibilidad cierta de salvar al paciente. Este es el caso de la Argentina, que lo presentaron unos colegas en una revista, lo han publicado, y esta paciente, si bien sorteó el posoperatorio inmediato, antes de los 30 días falleció como complicaciones de sepsis y falla multiorgánica. Bueno, la experiencia nuestra en el Hospital del Cruz, en este corto periodo de tiempo que nos dedicamos a hacer trasplantes del año 2015, nos han derivado 7 pacientes por lesión de vía biliar, lesión quirúrgica de la vía biliar. De los pacientes que fueron derivados, 3 fueron trasplantados con trasplantes cadavéricos. Una paciente fue descubierto en el explante un colangiocarcinoma y falleció en el postoperatorio porque presentó trombosis arterial y portal. Nosotros pensamos que la presencia de un tumor favoreció la trombosis porque no tenía motivo para tener las dos cosas juntas, fue anotada en lista de retrasplante de emergencia, pero no llegó un órgano y falleció. Y 2 trasplantes fueron realizados en pacientes y los pacientes se encuentran bien. Hay un paciente en lista actualmente, 2 pacientes del interior se perdió de seguimiento, presuponemos que fallecieron como complicaciones de su lesión de vía biliar, los pacientes tenían drenajes colocados, y una paciente que fue derivada, consideramos que no tenía cirrosis y que se podía hacer una reparación con una triple hepático de Yuna y fue sometida a esa mente atrofiado, y esta vía biliar que fue hecha, esta colangioresonancia que fue hecha inmediatamente, si es anterior a las imágenes que tenemos a la izquierda, uno pensaría que puede repararlo, pero sin embargo no hay hígado izquierdo, la lesión está muy adentro, la única opción que tiene este paciente es ser derivado para un trasplante. Como conclusiones, el correcto tratamiento inicial de los pacientes con lesión quirúrgica biliar es esencial para evitar las complicaciones alejadas. Todos los procedimientos adecuados, la realización de múltiples intervenciones, la práctica por parte de cirujanos sin experiencia en ese tipo de reparaciones y el retraso en derivación a centros con experiencia hacen que los pacientes progresen su enfermedad a complicaciones tardías. La cirrosis biliar y la hipertensión portal son las complicaciones tardías y presentan gran mortalidad. El trasplante hepático es una solución extrema para estos casos y la única opción posible. Es un procedimiento muy demandante técnicamente y con gran morbilidad posoperatoria inmediata. En la falla hepática aguda siempre hay asociada una lesión vascular combinada y ocasiona necrosis y SIR, por lo cual el trasplante hepático es de empleo excepcional y los resultados son muy pocos alentadores. Y si bien el trasplante hepático aporta una buena calidad de vida a largo plazo, es un alto costo biológico para una enfermedad que inicialmente es benigna. Y esta es una chica correntina, muy joven, que fue derivada por una lesión de vía biliar con varios drenajes, que fue trasplantada y que aquí es saliendo del hospital y en este momento nos está mostrando cómo va a Itatí a agradecerle a la Virgen por su buena evolución y lo que a ella la cuidó. Este es nuestro grupo
de trabajo del Hospital El Cruce para cirugía hepatobiliar compleja y trasplante hepático. Y bueno, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad esta charla.